Justo se cortó, sí. Sí, sí, ese quedó aclarado, quedó aclarado. Bien, bien. Bueno, y ahora vamos al tercer párrafo, que es cuando habla, la pena, por supuesto que va aumentando la pena del primero, segundo y tercer párrafo. No nos interesa que se aprendan las penas, pero lo que es importante es leerlas para darse cuenta qué pasa, por qué, ¿no? La de violación es de 6 a 15 años, que es un montón de tiempo. De reclusión o prisión, cuando mediando las circunstancias del primer párrafo, de este que habíamos, de lo menor de 13, o cuando hubiera amenaza, intimidación, o aprovechándose, ¿se acuerdan? Hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizare otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras partes. Esto, atención, que tiene mucho que ver, que es muy interesante, estos objetos análogos que se pueden introducir en el cuerpo de una persona, porque en realidad, al poder introducir un objeto análogo al pene, lo puede hacer también una mujer, y la mujer puede ser sujeto del delito de violación, que hasta hace mucho tiempo no era muy entendible en los manuales y en los libros de estudio, hablaban de un caso en Tucumán, que no sé qué. No, ahora con cualquier objeto análogo que se puede introducir en, en los dos primeros, dice acá, en las dos primeras vías, tanto anal como vaginal, se tiene por violación también. ¿Sí? Ojo con esto, porque la pregunta es, ¿la mujer puede ser sujeto activo del delito de abuso sexual con acceso carnal? No, sí, sí. ¿Cómo? A ver, explíqueme un poquito. Bueno, puede ser con cualquier objeto análogo. ¿Análogo a qué? Al pene. ¿Sí? Porque antes el acceso carnal era únicamente con el miembro viril que tiene el varón. Una vez un chico en Rufino, dando examen, que tuve que morderme, porque el pobre chico dijo el miembro vil. Y me costó un montón porque no sabía cómo decir, bueno, por supuesto que lo corregí, pero fue hasta gracioso en realidad, no me quería reír de él, no era de él, sino de la expresión que usó, ¿no? El miembro vil. Bueno, entonces, antes únicamente el acceso carnal estaba dado por el miembro viril, el acceso carnal igual miembro viril. Bueno, ahora cambió. Y por supuesto que antes no existía esto de vía anal, vaginal u oral. Decía por cualquier vía, porque nadie se animaba a hablar de esto y en el código menos. Entonces, ahora sí se habla vaginal, anal, ¿sí? U oral. ¿No hubiera sido mejor decir sí, aparato reproductor, en este caso, para quedar bien enrosado todo ahí? Antes, lo único que había era miembro viril. El Claro. acceso carnal igual miembro viril. Por eso las mujeres no podían ser sujetos activos del delito. Oh, y esperen un minuto. Bueno, ya perdí. ¿Qué le pasó? Listo, solucionado. Ya está, ya está. Un tema hogareño, imposible de solucionar desde acá. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto. La mujer puede ser sujeto activo del delito. Claro, ¿Cómo? Porque profesora, yo soy la primera que les va a decir, ¿cómo? ¿De qué me están hablando? Por esto. profesora, perdón, buenas Sí, tardes. Si volvemos a lo que bueno, dijo Gustavo, que pondríamos la palabra el órgano reproductor, dijo, ¿no? sí. Ahí la mujer no podría ser sujeto activo. Lo que pasa es que antes la mujer no podía ser sujeto activo del delito. Claro, Pero por en eso, realidad, usando esa frase, la mujer no podría ser no, claro, sujeto activo. hasta el 2000, mira, esta frase se introdujo en el
Ya te digo, por la ley 27352 del 17 de mayo del 17. Hace 3 años. Antes esa frase no existía. Hace poquísimo. Hace re poco. Entonces. 33626 tengo yo acá, la ley. No. Sí, conforme al artículo primero, ley 27, ahí está, 27352, boletín número 33626, perdón. Ahí está. Bueno, en realidad, tengan en cuenta esto. Con acceso carnal, por cualquier vía, porque antes no decía eso. Antes decía por cualquier vía, ahora dice exactamente por las vías, anal, vaginal y oral. Oral es la felatio in ore, ¿sí? Porque así se llama el sexo oral, felatio in ore. Cuando yo pregunté, ay, no estaba eso, porque me pareció, porque ya me sucedió con los hurtos calamitosos. Ay, eso no está en ningún lado. Bueno. Sí, es un hurto agravado, ¿sí? Cuando se aprovechan de una calamidad que le sucede al sujeto pasivo. Y como no lo dice el código, por favor, lean. Bueno, sigo. Perdón. Respecto a que solamente nombra el párrafo 1, ¿se entiende que el párrafo 2 porque es una especificación del párrafo 1? Exacto. Porque el párrafo 1 es la figura básica. En general. La general. Básica, perfecto. ¿Entendés? Entonces, el párrafo primero es abuso sexual simple. Entonces te dice, hay que abusar sexualmente de una persona menor de 13 años, o por intimidación, ¿sí? Por amenaza, por abuso coactivo, por poder, por dependencia, o aprovechándose de la víctima no haya podido dar libremente consentimiento. Esos son actos de tocamiento. En el primero, si a eso le agregas un acceso carnal, estamos con esas mismas condiciones, con las mismas condiciones. Menor de 13 hay abuso sexual por acceso carnal, o hay por abuso sexual por acceso carnal, por intimidación, por amenaza, por abuso de poder, ¿sí? O aprovechándose de que la víctima no haya podido dar el consentimiento, ¿sí? El mismo párrafo del primero, según el resultado. ¿Es uno claro, o es pero otro? yo por eso me refería en el caso del segundo párrafo, esto de lo que hablábamos del gravemente ultrajante. El segundo también, el segundo también. Cuando le agrega es el de las circunstancias de acceso carnal, perfecto. Exacto, cuando te agrega las circunstancias de realización. Ok. Perfecto. Bueno, sigamos. Doctora, una consulta. Sí, hola, fuerte. Sí, fuerte que no te escucho. Sí, una consulta. ¿Y se escucha? Sí, sí. Sí, con respecto al 119, tercer párrafo, ¿cuál es la palabra clave? Si bien en estupro es seducción y en la primera... No, en el estupro no es seducción. En el gravemente... bueno, sí, pero todavía no llegamos. En la penetración. Bueno, ok. ¿Entendés? En el tercer párrafo, la palabra es el que accede carnalmente. Hay penetración, ¿sí? Así que tenés tocamiento, humillación, penetración, y ahora vamos a ver el estupro, que hay seducción. Bueno, ahora vamos a los leo. Esto es fácil. Todos los agravados. Después hay una chorrera de incisos que habla sobre los agravados. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión. Por lo tanto, si hay, acá hay abuso sexual, ¿sí? Gravemente ultrajante o con penetración, en los dos de los últimos. En los últimos dos párrafos, donde la pena es de 4 a 10 años y de 6 a 15. Según las circunstancias que sucedan, va a ser agravado, va a ser de 8 a 20.
Primero, si resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Grave daño 90-91, acuérdense. Siempre que hablen de daño, grave daño, son las lesiones graves o gravísimas. Si resultare después, por el hecho del 119, tercer párrafo, o 119, segundo párrafo, ocurriera un grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima, en la física o mental de la víctima. B. Si el hecho fuere cometido por ascendientes, descendientes, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Cualquiera de estos, que son estos tesoros, como digo yo, que son sujetos activos del delito, es un abuso sexual agravado, con acceso carnal. Profe, ¿y qué pasa con la pareja, conviviente, cónyuge? No. Ascendiente, descendiente, afín en línea recta. No, estos no. Dicen que existe, anda a probarlo si podés, entre los cónyuges, violación. Lo podés probar, pero no lo nombra acá. Acá dice ascendiente, descendiente. Afín en línea recta. Hermano, tutor, curador, ministros de algún culto reconocido o no, y encargado de la educación o la guarda. Acá no habla de pareja ni habla de cónyuges. Tal vez puede llegar a pasar que no sea agravado, o sí, pero habría que verlo. El C, el tutor hubiera conocido, que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Esto también es agravado. Si el hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas, también se agrava. Si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones, tiene que ser en ocasión de sus funciones. No que era policía, por ejemplo, pobre policía. Siempre se nos ocurre, ¿no? Al policía. No, el policía siempre que está en funciones. Si el fulano es sargento, policía, general, y no está en funciones, no. El fulano o la fulana. Yo siempre, pobre, siempre es difícil equiparar. Disculpen, soy vieja. El siguiente, el F, si el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con el mismo. ¿Sí? Hay convivencia. La pareja del padre o de la madre, ¿sí? El padrastro, la madrastra, por decirlo de alguna forma, la pareja, y que se aprovecha de ese menor de 18 años porque convive, de un primo porque convive, de un tío porque convive, tiene que ser conviviente. ¿Por qué? Porque se aprovecha de esa relación de confianza, que nadie se va a imaginar que eso puede llegar a suceder, y uno lo deja con la seguridad de que no iba a pasar. Igual es menor de 18, pero igual. Disculpe, profesora. Sí. Yo tenía una duda en el inciso F. Usted ya habló de la convivencia. ¿Qué diferencia tiene con el primer párrafo que hablaba sobre menores de 13 años? ¿Hay siempre un particular? No. Menor de 13 siempre hay delito, siempre. Acá lo que hay es que el sujeto activo del delito, es decir, el que se aprovecha de la relación de convivencia con él, tiene que ser menor de 18 años el fulano este, el sujeto, la víctima, menor de 18, ¿sí?
y está conviviendo con el padrastro, o con la madrastra, o con un, ay, qué sé yo, con un tío. Entonces, lo que pasa es que lo que agrava este delito es esa relación de convivencia, esa relación de confianza que hay entre las personas, que no es ni el cura, ni es el tutor, el curador, ¿sí? Eso agrava el delito. Yo el año pasado estuve en un juicio, en un juicio oral, en tribunales, casi me morí, estuve sentada desde un martes a un viernes que me empecé a convertir en la silla directamente porque no me moví nunca. El delito era un señor, padre de tres hijos varones, que abusaba de sus hijos, abuso sexual con sus hijos, y se iba aprovechando del más chico, del más grande. No, una cosa que yo estaba sentada en la sala de juicios y a mí lo que más me interesaba saber es cómo el abogado particular, primero que fue juicio oral, no lo podía entender, y lo que más me interesaba saber es cómo el abogado particular iba a defender a este tesoro, porque para mí era indefendible. Bueno, tuve los 3 días, martes, miércoles, 4 días pegada a la silla. No lo podía creer lo que estaba escuchando. Con todos los peritos, psicólogos, psiquiatras, médicos, una cosa terrible. Dígame que no lo pudieron defender, que fue preso. Sí lo defendieron, sí lo defendieron. Lo defendieron porque en realidad lo que tratan de hacer el abogado defensor, yo no sabía por dónde iba a salir el abogado defensor a defender semejante cosa. Que está muy bien que tengan abogado defensor. Acá era un abogado defensor particular, pero puede ser un defensor público, obviamente. Y está muy bien que lo tengan. Porque si no cae todo por nulidad si no tiene un debido proceso. Cae todo por nulidad y el señor estaría libre. ¿Sí? Lo que defendieron, no, le dieron bastantes años. Yo le hubiera dado mucho más. Pero en realidad estuvo bien porque lo que se trata de hacer en esos casos es ir tratando de anular o declarar la nulidad de algunos pasos que se siguen en las pruebas. Si el protocolo porque como había menores de edad, ¿sí? Estaba filmado con el psicólogo, todo, parecía que podía haber habido una violación al derecho del menor. Entonces, bueno, a partir de ahí un poco le dieron bolilla, pero le dieron como, no sé, no me acuerdo exactamente, pero querían 40 y le dieron 22. Porque no hay perspectiva. Sí. Para entrar en una serie, en un violador serial, tiene que ser ajeno a la familia, ¿no? ¿Cómo, no está cómo? contemplado eso. Para ser un violador serial, ¿tiene que ser Sí. fuera del ámbito de la familia? No, es agravado. Fuera de la familia, no. 22 años de esta persona me parece muy poco. No, pero en realidad, el violador serial, que sería el que viola hoy, mañana, pasado, y que siente placer en eso, Sí. En realidad puede ser con gente de la familia o no. ¿Sí? Si fuera con gente de la familia ya está agravado por el solo hecho de tener ese vínculo de confianza que hay. Hay ascendiente, descendiente, afín en línea recta, ¿sí? Pero el guardador, el curador, el educador, el de la guarda, el ministro de... Sí, el primero. ¿Sí? Todos esos. Y si no, después tenés el que viola o abusa con respecto al conviviente. Pero si no es dentro de la familia, cuando lo agarran, que ojalá... Perdón, no sé si Robledo Puch mataba, violaba. Robledo Puch lo que hacía era asesinaba, era un asesino serial. Sí, me parece que no sé si violaba. Me parece que él lo que hacía sentía placer al matar. Sí, placer al matar. ¿Y violaba también? No, para nada, no. Violación no hacía violación.
Está bien, bueno, mataba directamente. Pero bueno, y si lo agarran, tendrán que, esos casos sí se suman, ahí hay concurso, le tendrán que sumar la cantidad de que si lo agarran y lo logran probar. En realidad ahora es más fácil que antes. Yo uno de los primeros casos, les cuento esto y nos vamos rápido a estupro, uno de los primeros casos que tuve cuando me recibí hace tantos años atrás ya, yo estaba en un consultorio gratuito y atendía gente y llegó una mamá con su hija y me pidió, ¿puedo cerrar todo? Sí, sí, entonces me cerró puertas, ventanas. Dije, uy, ¿qué me van a contar? Pensaba yo. Y bueno, fue el caso, me contaron que a esa chica, ese día a las 5 de la mañana se levantó para ir a trabajar ahí en la calle Colombres y 3 cuadras de Camino Negro para el lado de Hipólito Yrigoyen. Ella vivía por ahí, se paraba en una esquina, en esa esquina esperaba el colectivo, y en ese colectivo apareció, cuando estaba esperando, apareció un fulano, que con un revólver la llevó a la vuelta, que había un lugar de construcción, y yo decía, ¿y ahora yo qué le voy a decir? Bueno, tuvo que ir a ratificar la denuncia, bla, 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 y al final le tomaron la denuncia. Fue con un policía, porque antes era distinto. Antes no te creían, y bueno, ¿y vos qué habrás hecho? Vamos, ¿cómo subiste acá? Porque tenía que trepar una reja. Y fue con un policía, con un cabo, que era gordo. Claro, este gordo, que yo me lo imagino siempre como el gordo, como el sargento García, el del Zorro, porque era así de gordo, no podía subir la reja. Pero la chica, era una chica de 17 años, que con un empujoncito, la chica pasaba del otro lado. El tesoro de este hombre, del violador, le dio el empujón y pasó. ¿Cómo? ¿Pasaste hasta con la mochila? Antes no era la asistencia a la víctima como es hoy, no había esas cosas, no había esos cuidados, ¿sí? Entonces, bueno, fue cambiando, por suerte, para todos los que son sujetos pasivos de estos delitos. Bueno, vamos bueno, perdón, y acá dice, en el supuesto del primer párrafo también hay agravados, ¿eh? La pena es de 3 a 10, en lugar de 6 meses a 4 años, es de 3 a 10 años de reclusión o prisión, si concurrieren las siguientes circunstancias. Las circunstancias de la letra A, cuando hay un grave daño en el cuerpo o en la salud; la B, cuando fuera cometido por ascendientes, descendientes, bueno, por la relación de confianza; la D, cuando el hecho fuere cometido por más personas, por 2 o más personas, o con armas; la E, cuando el hecho fuere cometido por personal dependiente de la fuerza de seguridad, perteneciente a la fuerza de seguridad; y la F, cuando fuera con un menor de 18 años. Tuve un caso también así, casi morí. Y el último de esto, bueno, es el 120, es el famoso estupro. Doctora, ¿qué nos está diciendo ahora? Sí, el estupro tiene que ver con la seducción. La palabra, ¿vieron que les estuve dando palabras que determinan los diferentes delitos? Acá hay una seducción. ¿De quién con quién? Del sujeto mayor de edad a la persona menor de edad. Y dice así: será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119, gravemente ultrajante y con acceso carnal, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Acá, en realidad, en el estupro lo que hay es una relación, el sujeto mayor de edad con el de menor edad. Tiene que ser menor de 13, perdón, menor de 16. Entonces, ¿contra quiénes se puede cometer el delito de estupro? Contra un menor entre los 13 y los 16, porque si es menor de 13,
hay delito de los otros, hay violación o lo que fuera. Acá no hay prueba en contrario, si fuera menor de 13. No se pueden juntar esto. Entre 13 y 16 hay estupro. Lo que pasa que ahora se modificó, allá hace unos años, la mayoría de edad del sujeto activo por el Código Civil. La mayoría de edad se tiene a los 18 años, antes era a los 21. Había un poco más de diferencia. Pero bueno, pero sigue estando. El mayor de edad seduce al menor de edad. ¿Y qué hace? ¿Y por qué? Porque hay una inmadurez sexual del menor y seduce. Hubo un caso en Río Negro, me parece que fue de una maestra que tenía 32 años y estaba enamorada de un chico de 15 y el chico de 15 de ella y se quería casar y los padres hicieron la denuncia para que esto no sucediera. Ya hace unos años, ¿eh? Entonces, bueno, acá hay seducción. Bueno. Doctora, sí. ¿Qué pasa con el consentimiento acá si la persona es entre 13 y 16 y la persona tiene 14 años en este caso? ¿Qué pasaría? Es válido, es válido. Lo que pasa es que, que lo que tiene la víctima no es una inmadurez, no es incapaz, no hay incapacidad. Lo que hay es una inmadurez sexual. Y el otro fulano o fulana, yo siempre digo fulano, mal dicho. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero en algunas circunstancias yo tendría que decir con E para no lastimar ninguna susceptibilidad de nadie. Porque este fulane sería, que no lo voy a decir, ni me lo digan, este fulano se aprovecha, tanto varón como mujer, de la inmadurez sexual de la víctima. ¿Sí? Por eso, da el consentimiento, es válido, pero nada más que eso. ¿Sí? Socorro, profesora. Una cosa que usted está diciendo. Sí. Sí, dijo de 13 a 16, ¿no? Hasta ahí entendí. Sí. Ahora, ¿el menor de 13 es 13 cumplido o 13 y 14? 13. 13. Ese día ya pasa a tener, el día que a partir del 13 y 1, sí. 13 y 2, ya empieza a ser el consentimiento. O sea, para una lógica, el que tenga 12 todavía, el que esté portando los 12 años, es lo que ustedes estábamos hablando en el... Exactamente, exactamente. Perfecto. Lo que pasa es que también cambió eso, porque antes hablaba menor de 12, sí, y después cuando se modificó todo fue menor de 13. Si era 13 cumplido o 13 a... No, 13. El día que se cumplen los 13 ya está. Ahora tengo 13 y 1, 13 y 2, 13 y 3, 13 y un mes, ¿sí? Va pasando. Bueno, el 120 habla de esto, ¿no? Del estupro. Y la pena será de reclusión o prisión de 6 a 10 años si mediare las circunstancias previstas en los incisos A, B, C. Está bien. También hay agravados de la lista esta del 8 a 20, con el estupro. Y el 124 se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando en los casos ¿sí? A ver, mayor de edad, mayoría de edad. Florencia, ¿me estás preguntando mayoría de edad? No, era yo, doctora, que preguntaba por el chat, que entonces siempre nuestro sujeto activo va a ser de mayor de edad, a partir de 18 años, y el sujeto pasivo menor de 16, o sea, entre 16 y 13. Exacto. ¿Por qué 16 y 13? Porque 13 ya entra en las consideraciones del primer párrafo del abuso sexual simple. ¿Sí? Sería como puramente menor, y acá sería entre 16 y 13. Entre 13 y 16. ¿El sujeto activo es mayor de 16? No, mayor de 18, porque la mayoría de edad está dada por el Código Civil. ¿Y el pequeño que queda de 17?
El pequeño sigue siendo pequeño, ¿sabe usted? Qué pena, es inimputable. Gracias. El pequeño. Es un decir. ¿Eso qué? Es un decir. Claro, es un decir. Hay una el edad que pequeño. quedaba vacía y bueno, hay que ver qué es. Es así. Alguien tiene que poner hasta dónde, cómo, cuándo, ¿no? Y se les ocurrió. Bueno, ya está. Mariana, discúlpame. Quedan de esta reunión Sí. 7 minutos. Después, cuando falten 2 más o menos, me avisas si renovamos o no. No vamos a renovar, ¿eh? Listo, Ahora me perfecto. van a preguntar y ya está, ¿sí? Perfecto, bárbaro. Yo tengo una Listo. duda, doctora, del artículo 130, no sé si se la puedo consultar igual. Ah, qué lindo el 130, sí, está bueno. ¿Qué necesita? Bueno, el segundo párrafo atenúa a la base del 130, digamos, y no lo llego a entender por qué lo atenúa. Es el rapto. Vamos a leerlo. Lo atenúa porque es rapto. Sí. El rapto, que ya lo vamos a ver en la próxima clase si quieren, ¿eh? Ah, bueno. El rapto, ¿sí? El rapto es la privación ilegítima de la libertad con intención sexual, con la mira sexual. El que rapta a una persona no es un secuestro. El secuestro el secuestro hay privación legítima de la libertad. El secuestro con rescate es por plata. Acá el rapto es la privación ilegítima de la libertad con mira sexual. ¿Sí? Y ya lo vemos. La semana que, no, el 19 nos juntamos de vuelta, me parece. A ver. El primero con prisión de 1 a 4 años es que sustragiera que tuviera una persona por medio de la fuerza de intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. Perfecto. La pena será de 6 meses a 2 años. Si se tratara de una persona menor de 16 años, sí, porque es menor de 16 años. Aunque dé consentimiento, se agrava. Viviana. Claro, porque es menor de 16 años y porque lo Es retiene con menor la de 16, intención. aunque dé consentimiento. ¿Sí? Claro, y porque lo retiene con la intención de menoscabar su integridad sexual. Exactamente, siempre. Claro, pero por eso es lo que me hace ruido. Si es menor de 16, tendría que ser mayor la pena. Porque está... No. Pero El es que es con menor de consentimiento. 16 es la víctima. Claro, porque es con consentimiento, ¿no? Por eso dice. Claro. Sí, es la víctima, ¿eh? ¿Sí? No te escucho. Que lo vuelvo a analizar, después cualquier cosa le pregunto más puntual la próxima, entonces. Y si no, mándenme por mail. ¿Me puede repetir su mail, profesora? Sí, Mariana Ríos. Sí. Hola, Nelson. Hola, Nelson. Mariana Ríos, 1130 @gmail.com. Me tenés que poner tu nombre, tu DNI y de dónde aparece y de dónde nos conocemos. Sí, no por hay problema. favor. Le paso todos los datos y la pregunta después. Sí, de la cátedra de Lomas, porque también doy Lomas. para Rufino y qué sé yo. Perfecto, gracias. Todavía me siguen llegando dudas de Rufino. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora Ríos, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Si la En sé. el 119, con el abuso simple, ¿podría encuadrar cuando en un colectivo una persona se masturba y nada? Eso es exhibiciones obscenas. Ya las vamos a ver. Incluso cuando esta persona, perdón por decirlo, acaba y nada, su semen queda en la otra persona, ¿también? ¿Cómo? Cuando el semen de esta persona queda en otra persona. Es una porquería, pero Sí, perdón por decirlo de esta manera. no hay tocamiento, no hay exhibiciones obscenas. Salvo que sea un menor de edad. Sí, puede llegar a haber una corrupción de menores, pero es más difícil.
Es exhibición obscena. ¿Dónde lo tengo? A ver. Nada más que eso. Exhibición obscena. ¿Cómo? Más fuerte. Que quedaba solamente como eso, exhibición obscena. Por Exactamente. más que haya dejado el Lo que semen pasa en es que otra puede ser, persona, ¿vieron que todos los delitos, en la ropa, por ejemplo? sí, está bien, ¿vieron que todos los delitos tienen un máximo y un mínimo? Y bueno, el juez dispondrá si va el mínimo, la mitad o el máximo. Es según las circunstancias, cómo lo ven, ¿se dan cuenta? Claro, claro. Eso va más allá, a ver, agradable no es, desagradable mucho, pero vieron que la ley no tiene en cuenta en muchos casos lo que es la moral, sí las buenas costumbres, pero no la moral, bueno, una serie de circunstancias. En realidad habría que ver en la circunstancia, cómo está todo el hecho formado, en qué circunstancias sucedieron las cosas, que todo es cuestión de prueba. Bueno, el lunes 19 creo, porque el lunes que viene es feriado. Así que y el 12. me voy a volver a conectar. Pero sí, me pongo a disposición de ustedes para lo que quieran. ¿Sí? Por mi mail me mandan. ¿Ok? No me molesta. Si puedo, lo contesto en el momento. Si no, en otro momento no tengo problema. Si no puedo en ese momento, tranquilos, que se los voy a contestar. Esperamos antes del parcial la respuesta. Pero por supuesto. Por eso les digo, no se lo contesto en el momento. Por ahí puede ser que un día a la noche, que estoy 3 días después, no hay problema. No, estoy bastante loca y entonces no duermo muy bien. Por ahí veo, lo contesto a las 3 de la mañana y ustedes lo verán al día siguiente. No Pero hay bueno. problema, sí. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué? Bueno, nos vamos, ya está. Gracias, ¿No hay más preguntas? No. Sí. Gracias por las aclaraciones que nos dio hoy. Gracias. No, de nada. Estoy para eso, chicos, para lo que ustedes necesiten. Gracias, doctora Ríos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesora. Gracias, Gracias, doctor. hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora Ríos. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, profe.